Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la resolución de ecuaciones logarítmicas, pero en este caso observamos que los logaritmos tienen diferentes bases. Por lo tanto, en esta primera parte vamos a utilizar esta propiedad, porque observamos que las bases tienen algo en común, es que son múltiplos entre ellos y además que son múltiplos del número 2 en este caso particular. Por lo tanto, vamos a transformar cada una de estas logaritmos a estos números a potencias de base 2. Entonces, esto nos va a quedar que logaritmo, este 4 lo puedo transformar como 2 al cuadrado de x más de 8, es decir, me da acá logaritmo de 2 al cubo de x, y esto igual a 5 sextos. Recordemos que como en toda ecuación debemos conseguir el valor de x, en este caso está en el argumento. Si aplicamos esta propiedad, recordemos que aquí esta potencia pues serían 2 al cubo, 2 al cuadrado, y esto va a ser igual a esta fracción 1 sobre n, ¿sí? Sobre estos exponentes que están acá. Entonces me va a quedar que en este caso sale un medio, es decir, un medio por logaritmo de la base 2 de x, más sale aquí como un tercio de logaritmo de base 2 de x, y esto igual a 5 sextos. Y he aplicado la propiedad. Ahora, ¿qué observo? Ahora observo que estos dos términos tienen logaritmos que tienen igual base. Por lo tanto, los puedo sumar o restar según como sea el caso. Tengo aquí un medio, entonces me va a quedar un medio más un tercio del término en este caso que es común, que es logaritmo en base 2 de x, y esto igual a 5 sextos. Hacemos esta respectiva operación, un medio más un tercio. Ustedes aplican el método que ustedes quieran. En este caso yo observo que el denominador 2, 3, si sacamos el mínimo común múltiplo, aquí en este caso serían 6. 2 es el número primo, 3 es el número primo, 2 por 3, 6. Significa que debo transformar estas dos fracciones a fracciones homogéneas que tengan denominador 6 para yo sumarlas directamente. Por lo tanto, para que esta nueva fracción me aparezca 6, obviamente tengo que multiplicar tanto numerador como denominador por 3. Es decir, que me va a quedar 3, de 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Más un tercio, también quiero convertirla a este denominador en la nueva fracción, que sea 6, por lo tanto debo multiplicar por 2 tanto numerador como denominador. 2 por 1, eso es 2, y 2 por 3 es 6. Todo esto logaritmo en base 2 de x igual a 5 sextos. Esto implica que ahora, como estas dos fracciones tienen igual denominador, pues sencillamente escribo el mismo denominador, que en este caso es 6, y sumo los numeradores 3 más 2, y eso es 5 por logaritmo en base 2 de x igual a 5 sextos. Vamos a quitar este 5 sextos acá. Para ello necesariamente tenemos que, como este 5 sextos está multiplicando este logaritmo, pues entonces vamos a dividir toda la ecuación entre 5 sextos, de tal manera que este 5 sextos con lo que yo he colocado aquí dividiendo se cancela, y me va a quedar que logaritmo en base 2 de x va a ser igual a este 5 sextos que aparece por acá entre 5 sextos. O sea, aquí observamos que logaritmo en base 2 de x va a ser igual 5 sextos entre 5 sextos, como el numerador y el denominador son iguales, esto da como resultado inmediato el número 1. Para resolver cuál es el valor de x podemos aplicar la definición. Entonces
esto sí y solo si 2, en este caso 1 es el logaritmo, se transforma en el exponente de esta potencia, se quedaría 2 elevado a la 1, eso es igual a x. Entonces, esto implica 2 a la 1, pues eso es 2 igual a x, o lo que es lo mismo, x es igual a 2. Vamos a probar que este x igual 2 sustituido en la ecuación que nos dieron a resolver cumple con la igualdad. Vamos a verificar que x igual 2 sustituido en la ecuación original que nos dieron cumple con esta igualdad. Es decir, donde vaya x yo lo sustituyo por 2. Por lo tanto, tenemos que logaritmo en base 4 de 2 más logaritmo en base 8 de 2. Y eso será igual a 5 sextos. Entonces tenemos que logaritmo, este 4 lo descompongo en esta potencia, es decir, logaritmo en base de 2 al cuadrado de 2 más logaritmo, este 8 lo transformo también como logaritmo en base 2 elevado al cubo de 2 será igual a 5 sextos. Entonces aplicamos la propiedad que vimos anteriormente. Este 2 pasa a ser como 1/2 por logaritmo en base 2 de 2 más 3 se transformó en 1/3 de logaritmo en base 2 de 2 será igual a 5 sextos. Entonces aquí tenemos 1/2 y sabemos que el logaritmo de la base, esto da como resultado inmediato 1 por propiedad, sería 1 más 1/3 por el logaritmo de la base, es decir, cuando coincide el argumento con la base del logaritmo, eso el resultado es 1. La pregunta es, ¿será igual a 5 sextos? Entonces esto implica que 1/2 más 1/3 será igual a 5 sextos. Si resolvemos esto que está acá, efectivamente nos da 5 sextos. Es decir, 5 sextos, la suma de estas dos fracciones, es igual a 5 sextos de que viene por la parte derecha. Eso implica o concluimos que el x igual a 2 efectivamente es una solución válida en la ecuación que nos dieron a resolver. Ejemplo número 2. Nos dan la siguiente ecuación logarítmica. 6 logaritmo en base 9 de x menos logaritmo en base 3 de x igual a 4. Obviamente las bases de estos logaritmos son diferentes. Por lo tanto, tenemos que de una forma u otra igualar estas bases que están acá. Aquí vamos a aplicar esta propiedad. Recordemos, siempre tenemos que observar muy bien las bases. Y en este caso nos damos cuenta de que 9 y 3 pues obviamente son múltiplos de 3. Por lo tanto, quien voy a transformar en este caso va a ser 9. Y además que este 9 lo puedo transformar en una potencia cuya base sea el número 3. Por lo tanto, el siguiente paso va a ser 6 por logaritmo. En vez de escribir 9, yo voy a escribir 3 al cuadrado de x, obviamente, menos logaritmo en base 3 de x, y esto tiene que ser igual a, lo único que le he hecho la modificación es a el primer logaritmo. Entonces, esto va a ser igual a 6 por propiedad. Sabemos que cuando tenemos esta potencia que es la base del logaritmo, obviamente este exponente se va a transformar 1 sobre n. Entonces, en este caso sería 6 por 1/2 de logaritmo en base 3 de x menos, esto quedó exactamente igual, logaritmo en base 3 de x, y esto igual a 4. Igual que hicimos anteriormente, vamos a operar con los coeficientes de estos dos logaritmos que son iguales. Aquí me quedaría 6 por 1, 6, y entre 2, eso es 3. Entonces sería 3 logaritmo en base 3 de x menos logaritmo en base 3 de x igual a 4. Obviamente aquí estos logaritmos son iguales, voy a restar en este caso los coeficientes, es decir, me va a quedar 3 menos 1, 3 menos 1, logaritmo de 3 en base 3 de x igual a 4. Entonces así tenemos que
3 menos 1, obviamente es 2 logaritmo en base 3 de x igual a 4. Aquí también podemos dividir toda la igualdad entre 2. 2 es divisible entre 2, 4 es entre 2. De tal manera que si yo divido todo esto entre 2, me voy a obtener lo siguiente. Este 2 se simplifica y me va a quedar logaritmo en base 3 de x va a ser igual 4 medios. Se puede simplificar, equivalente 4 entre 2, eso me da 2. Llegado a este punto, vamos a aplicar la definición de logaritmo. En este caso, 2 es el logaritmo y los logaritmos obviamente son exponentes. Entonces va a ser este 2 el exponente a la cual hay que elevar esta base 3 para que me dé x. Entonces esto sí y solo si 3 elevado al cuadrado va a ser igual a x. Esto implica que 3 al cuadrado eso es 9 o x es igual a 9. Ahora vamos a verificar si este resultado, x igual a 9, es una solución válida en la ecuación logarítmica que nos dieron a resolver. La ecuación logarítmica que nos dieron a resolver es esta que está acá. El resultado que acabamos de obtener es x igual a 9. Es decir, donde vaya x lo voy a sustituir por x igual a 9 y vamos a demostrar que esto tiene que darnos toda la parte izquierda exactamente 4. Para ello tenemos que 6 por logaritmo de en base 9 de 9 menos logaritmo en base 3 de 9. Esto tiene que ser exactamente igual a 4. Hacemos las respectivas operaciones. Observamos que el argumento coincide con la base del logaritmo. Por lo tanto, aplicando las propiedades, esto nos da 1. Así que tenemos que 6 por 1 menos. Aquí tenemos el logaritmo de 9 en base 3. Entonces, aquí el resultado va a ser 2. ¿Por qué razón? Porque 2, que es el logaritmo, va a ser el exponente a la cual hay que elevar el número 3 para que me dé 9. Por lo tanto, aquí sería 2. Será igual a 4 que viene por la derecha. Aquí sería 6 por 1, 6 menos 2 será igual a 4. Efectivamente, 6 menos 2 es 4. Como llegamos a esta igualdad, concluimos que x igual a 9 es una solución válida en esta ecuación logarítmica que nos dieron a resolver.